Gracias a la doctora Yanina por haberme invitado a disertar sobre este tema amplísimo. Voy a compartir pantalla para ayudarme con algunas diapositivas que he intentado simplificar para esta oportunidad. Si me permite, por favor, voy a compartir pantalla de mi presentación. El tema, como lo ha mencionado la presentadora, es bioética e integridad profesional. Hay una interferencia acá con el... Ya. Para salir a la imagen creo que necesita otro ingreso y por eso está interfiriendo, pero yo en este momento ya estoy compartiendo. ¿Ven ustedes mi presentación, por favor? Confírmenme si están viendo mi presentación. No, señora Almeida, no se visualiza. No se visualiza. Sí, por eso es que decía que aquí ha aparecido una nueva pestaña que pide la imagen, pero ya no me quiere soltar. Bueno, voy avanzando para, en cuanto aparezca. ¿Aparece ya ahora la diapositiva? ¿Sí? No, señora Almeida. No aparece. A ver, vamos a ver otra vez acá. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Esa dificultad de la tecnología y de los que estamos en otra generación. Vamos a ver. Acá está. Ya está. Listo. Compartir. Ahora sí. ¿Ahora sí me ven? Ya. Ahora sí. Muchas gracias. Como les decía, he intentado resumir el tema amplísimo de la bioética y la integridad profesional en unas 10 o 12 diapositivas que me van a servir como ayuda para ir disertando el tema. Como ven ustedes, estamos presentando una pequeña introducción, hablamos de los fundamentos de la bioética, la integridad profesional en obstetricia, la relación clínica obstétrica de los aspectos bioéticos, la justicia, la equidad, la investigación, la educación, la implementación de comités y los desafíos contemporáneos. Todo eso obedece al avance de la bioética. ¿Qué podemos decir de la bioética? La bioética es una parte de la ética y se le llama también ética aplicada a la vida. Por eso ustedes ven acá esta imagen en donde representa, además del hombre, la vida de las plantas, los animales, la tecnología, los laboratorios, los estudios genéticos, etc. Entonces, decimos que la vida y la muerte, la procreación y la salud sexual, la salud y el bienestar de la madre y del hijo, la justicia y el respeto a la sociedad, la religión y la ciencia, son temas que han ocupado a la humanidad desde sus orígenes. Así es. La bioética surge precisamente en cada uno de estos contextos. Si nosotros queremos hablar de bioética, tendríamos que remontarnos a 50 años atrás, cuando las primeras personas que intentaron dar respuesta a los dilemas éticos y a los problemas que enfrentaba la sociedad, está, por ejemplo, en el año 1927, Fritz Haber, que fue uno de los pioneros de la bioética. Y en el año 1962 se forma el primer comité de bioética frente a un dilema ético que se presentaron en los servicios de nefrología, en donde existían escasos equipos de diálisis. Y entonces habría que seleccionar quiénes entran primero. Y les costó dificultad definir este dilema.
Por lo tanto, si los mutea a los demás. Gracias. Entonces se formó este primer comité de bioética que fue cuestionado porque decían pues que quién les daba la autoridad para decidir quién entra y quién no, ¿no? Es lo que más o menos ocurrió, como ustedes recordarán, en el tiempo de pandemia, ¿no? Durante la emergencia sanitaria, cuando decían que habían tan pocos equipos de ventilación que se tenía que seleccionar a quienes se les otorgaba. Entonces, en esos momentos entran los comités de bioética. En el año de 1970, Potter, que fue uno de los que escribió ¿no? El Camino al Futuro, ¿no? La bioética y el puente al futuro, decía él, es cómo estamos ahora y qué camino vamos a tomar para llegar a resolver estos problemas, ¿no? Entonces, la ética profesional debe articularse con la práctica obstétrica mediante el análisis crítico de principios, normas y evidencias. La disminución de la mortalidad materna e infantil debe ser un fin común en todos los actores del sistema social de salud. Así es, la OMS, si ustedes recordarán, en el año 2025, acabamos de concluirlo, decretó un eslogan que proponía que la salud materno-perinatal debe ser prioridad para todos los niveles, para los gobiernos, para las instituciones. Esa es la importancia de la salud materno-perinatal. ¿Cuáles son los fundamentos de la bioética? ¿En qué se basa el ejercicio profesional de la obstetricia en el marco de la bioética? La relación entre bioética e integridad profesional están basados en el respeto por la vida, la dignidad y la autonomía del ser humano. Los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia han sido reconocidos como fundamentos de la bioética y debido a la afectación del cuidado, sus definiciones y aplicaciones se han adaptado al contexto obstétrico. Si bien estos principios que aparecen acá son precisamente de la corriente principalista, tenemos que decir que la bioética tiene otras corrientes, ¿no? El principialismo, que es la que estamos hablando, el personalismo, el utilitarismo, la bioética global, de la que se habla en nuestros días, ¿no? Y la bioética europea, que ha surgido en forma paralela. ¿Y por qué decimos bioética europea? Porque el origen de la bioética se encuentra en Estados Unidos. Allí es donde surgen los pioneros de la bioética. Pero simultáneamente también hay una bioética europea o mediterránea que se le denomina, ¿no? También existe la ética de las virtudes, ¿no? Que es defendida por Edmundo Pellegrini, que es un médico, ¿no? Y que él habla de la fidelidad a la confianza, de la compasión, de la prudencia, de la justicia, la fortaleza, la templanza y la integridad. Esta bioética de las virtudes se aplica mucho en los cuidados paliativos, es decir, la ética está como un marco, la bioética clínica, que es la que aplicamos en los servicios de salud, es la que recoge estas propuestas para poder generar la confianza en nuestros pacientes. Y como decimos, de los principios bioéticos básicos, ¿no? La autonomía. La autonomía es respetar la dignidad de la persona. La persona tiene todo el derecho de decidir recibir o no un tratamiento, acogerse o no a un procedimiento. Y eso lo tenemos que respetar siempre, ¿no? La beneficencia, que es otro principio ético, habla de que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en beneficio del paciente. La no beneficencia es no hacer daño.
¿no? Que también está en el decálogo de Hipócrates, ¿no? No hacer daño cuando practicamos un procedimiento. Y la justicia, como lo vamos a ver más adelante, habla pues de la equidad, ¿no? Y de la ausencia de desigualdades. La relación clínica obstétrica ha sido estudiada desde una perspectiva bioética que articula la reflexión sobre la relación entre los principios éticos, la relación clínica y la práctica profesional diaria. Y aquí es cuando hablamos de integridad profesional, como lo vamos a ver más adelante. La integridad profesional en obstetricia está relacionada con el acto de confianza que supone una entrega emocional y física a la persona que acompaña el embarazo, el parto y el puerperio. La integridad profesional viene a ser la coherencia entre los valores éticos y las acciones en el trabajo, actuando con honestidad, con responsabilidad, con rectitud, incluso sin supervisión. Es decir, es una forma de desempeñarnos, no de rutina, pero sí con el contenido ético que debe tener, demostrando un compromiso con la verdad, el respeto, la justicia, para generar también un ambiente de confianza laboral, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a nuestra paciente obstétrica, estamos generando en ellas una confianza, porque ellas nos están entregando su vida y la salud de su bebé, la vida de su bebé. Ellas van a hacer lo que nosotros les decimos. Ellas van a cumplir las indicaciones que nosotros les damos. Esa confianza, esa entrega emocional que debemos dar nosotros en este acompañamiento del embarazo. Acuérdense que la obstetricia, como dicen también los teóricos antiguos, es la ciencia de la paciencia. Es estar al lado de la paciente, es estar al lado de la persona que necesita nuestra ayuda. Y por eso es que en Europa, ¿no?, en la escuela francesa, existe el acompañamiento a la embarazada en el momento del parto, las dolis, ¿no?, que no solamente están en el momento del parto, sino antes que se inicie el trabajo del parto, durante el parto y después del parto. Ellas se quedan con la mujer, se quedan con su niño, la acompaña, la ayuda, le muestra cómo debe ser ese apego con su recién nacido, cómo debe iniciar la lactancia materna, cómo debe ser el primer baño, cómo cuidarse físicamente para poder cumplir con este momento de la maternidad. Y el acompañamiento del parto, sin duda. Como lo vamos a ver luego en la Declaración de Ginebra, el parto es un hecho fisiológico, no es una enfermedad. Por lo tanto, la mujer está preparada para enfrentar el parto. Pero esto tiene que garantizarse con un verdadero cuidado prenatal. Y el puerperio, que lo sabemos nosotros, es un momento crucial en el que nosotros debemos cuidar a la mujer en la primera hora después del parto, en las 2 primeras horas del parto. Las complicaciones del puerperio precisamente ocurren allí. Las hemorragias posparto por atonía uterina ocurren en ese momento y las muertes maternas ocurren en ese momento. Entonces nosotros tenemos que poner énfasis en nuestro acompañamiento, en nuestro esfuerzo, en aplicar los protocolos, las guías de atención, no convertirlo en una rutina, porque bien sabemos que cada embarazo y cada parto es singular. Cada mujer que enfrenta, aunque sea el segundo, el tercero, el cuarto o el más embarazo, se va a comportar de forma diferente. Y hay una diferencia entre embarazada y embarazada. No hay 2 embarazos iguales, no hay 2 partos iguales, aun cuando las características sean similares. Y aquí aparece el segundo acápite
La obstetricia se caracteriza por la presencia de riesgos durante la gestación, el parto y el puerperio. Quiere decir que nuestra integridad profesional se basa en la entrega oportuna de nuestro cuidado. Disminuir lo más que podamos los riesgos. Repito, con un cuidado prenatal esmerado, no con un llenado de la historia perinatal, del carnet perinatal al azar. Ese primer momento de encuentro del obstetra, del profesional de obstetricia, con su mujer embarazada, es un momento importantísimo. En ese momento, nosotros los obstetras contraemos un gran compromiso. Como le decía yo siempre a ustedes, y han sido mis estudiantes, y a mis colegas, y a mis pacientes, les decía, mientras yo no sabía que usted estaba embarazada, mientras yo no conocía de su necesidad de atención, yo estaba acá, esperándola. Pero en el momento que usted atraviesa esa puerta, yo contraigo un gran compromiso. Cuidar su embarazo. Cuidar que su parto llegue a feliz término. Que su niño nazca sano. Esa es la misión del obstetra. Un parto con madre y niños sanos, ¿no? Y por supuesto, la obstetricia es una especialidad con un papel destacado en la creación. Por supuesto, estamos acompañando a la creación y la procreación. Estamos acompañando a esa misión divina de la creación. Ustedes, muchos de ustedes, cuando han estado presentes en el nacimiento de un niño, han sentido una gran emoción. Yo he tenido más de 4.000 partos en mi haber, pero cada vez que nacía un niño en mis manos, la emoción se repetía. Tener en nuestras manos el producto de un embarazo a un recién nacido, que lo primero que hace es llorar, y si no, lo provocamos. Sí, tenemos que provocar el llanto, porque ya sabemos que en ese llanto, que es el único llanto que nos da alegría, estamos permitiendo que nuestro niño expanda sus pulmones, cambie de su coloración, expulse sus secreciones faríngeas, esofágicas, ¿no? Y también la obstetricia permite el mantenimiento y la promoción de la salud materna. Por supuesto, nosotros promocionamos la salud materna con el trabajo comunitario, con la visita domiciliaria, con las charlas educativas y también neonatal e infantil, porque estamos garantizando la disminución de la morbimortalidad neonatal y como consecuencia también la infantil, porque nosotros estamos presentes durante este primer momento en que la mujer se prepara para cuidar a su niño en sus 3 primeros años de vida. Acuérdense que son 45 meses que van a garantizar la vida de un niño, de un adolescente y de un adulto. El embarazo, que son los 9 meses, y los 36 meses subsiguientes. Seguimos. Normas éticas y deontológicas en obstetricia. El desempeño de la práctica obstétrica internacional está regulado mediante normas de ética médica e integridad profesional. Y aquí aparecen precisamente lo que decía hace un momento, las declaraciones de Ginebra de la Asociación Médica Mundial. Y textualmente dice, visto el hecho de que el parto es un proceso natural y la mujer está dotada de un organismo capaz de realizarlo, se recomienda que el médico obstetra, el obstetra mismo, a no ser que exista única indicación médica de otro orden, respete el hecho natural y no realice cesárea a no ser que esté justificada. Esto ya lo habíamos anticipado. 8 de cada embarazo terminan en parto normal. 2 hacen riesgo. Y solo en ese caso, cuando está demostrado que el parto
no va a poder ser normal, no va a poder ser vaginal, se toma la decisión del parto quirúrgico, la cesárea, ¿no? Y para eso existen, bien sabemos, los protocolos, las guías de atención. Si nosotros estamos en una emergencia y llega una adolescente con un embarazo a término, con signos y síntomas de inicio de trabajo de parto, la evaluación tiene que ser rápida, porque tenemos que tomar la decisión de si ese parto será vaginal o no. Porque es un adolescente, porque todavía no ha completado su maduración ginecológica. Tenemos que conocer puntualmente cómo está su récord prenatal, cómo está su hemoglobina, cómo está su presión arterial, cómo está su ganancia de peso, cómo están sus ecografías, cómo está el peso del recién nacido, cómo está la situación, presentación y altura de presentación de ese niño. Entonces, tenemos que cumplir en esos momentos los deberes con la mujer, con su embarazo y con su niño. Y por supuesto, también con los colegas y con la sociedad. Esto que aparece acá, finalmente, habla del código de ética y de ontología de la obstetricia, que todos estamos obligados a conocerlo, ¿no? ¿Cuáles son los deberes que debemos cumplir frente a una mujer embarazada? Frente a una mujer en trance de parto, frente a un recién nacido. ¿Cómo debe ser nuestra conducta con nuestros colegas? Y ahí está en la parte de colegaje, en deontología. ¿Cómo debemos nosotros suplir alguna falencia de una colega, alguna omisión? No se trata de en ese momento de increpar por qué no lo hizo. Tenemos que hacerlo nosotros. Porque ¿quién va a ser beneficiada? Va a ser la madre y el niño. Y por consiguiente la familia. Y como consecuencia, la sociedad. Porque sepan ustedes que una mujer que pierde la vida en el momento del parto, una muerte materna, significa una gran pérdida para la sociedad. Esa mujer va a faltar en su hogar, no va a cuidar a su recién nacido, va a descuidar a su familia, a sus demás hijos. Y por supuesto, la familia queda rota, resquebrajada. Aquí aparecen ya los problemas bioéticos, ¿no? En donde encontramos los conflictos de interés y el manejo de los dilemas éticos. ¿Qué viene a ser los conflictos de interés? Son situaciones en las cuales el obstetra tiene intereses personales que pueden afectar relación con la paciente o la calidad del cuidado. Ocurre que podemos estar frente a una persona con quien nuestra familia ha tenido algún problema, algún inconveniente. Además de intereses económicos, ¿no? Vínculos familiares o de amistad, conflictos en ideologías, en creencias religiosas. ¿Qué hacer en ese caso? Se recomienda no intervenir directamente, derivarlo con otro profesional. Y si no podemos hacerlo, dialogar con la paciente, dialogar con la familia, decirle que en ese momento nosotros estamos actuando como profesionales y los problemas están fuera. Lo que nosotros vamos a hacer en ella es aplicar nuestros conocimientos, tratar de conseguir lo que ella ha venido a buscar, una atención obstétrica. También estos conflictos pueden surgir entre colegas, ¿no? En salud pública, en hospitales, generalmente
desaparecen estos problemas, pero sí ocurren en servicios particulares, ¿no? Cuando llega una paciente a un servicio particular y es una gestante que ha sido controlada por otro profesional. Por colegaje, tenemos que decirle quién es su obstetra que la está tratando. ¿Desea usted que la llame? ¿Desea que ella la atienda? No podemos arrebatar el derecho que tiene esa colega frente a su paciente. También podemos tener conflictos con la comunidad. Y esto ocurre generalmente en las zonas altoandinas, en las zonas rurales, en donde la gestante no llega sola a la atención del parto, llega con toda la tribu. Llegan los padres, los suegros, los primos, los tíos, los vecinos. Todos quieren participar, ¿no? Y también los conflictos que pueden ocurrir en actividades educativas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos docencia universitaria, llevamos pacientes a nuestro servicio, debemos que solicitar al paciente que nos permita la presencia de un alumno, de 2 alumnos o más. No podemos actuar de forma voluntaria frente a esa necesidad. Y también el conflicto que puede haber en la investigación o la publicación de los resultados de la investigación. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de la investigación en sí. Y los dilemas éticos son situaciones en las cuales el obstetra enfrenta decisiones difíciles e inciertas. ¿En qué momento aparece esto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una consulta externa y llega una pareja joven y manifiesta que la mujer está embarazada, pero que ellos no deciden tener al niño. Lo que nos queda decirle pues es que nosotros estamos ahí para defender la vida y estamos para atender. Y si ellos requieren de otro tipo de atención, pueden acudir a otro servicio. Con mucho respeto, con mucha delicadeza, ¿no? Sin ofensas, sin incomodarlos, simplemente defender nuestra posición ética. Cuando existen problemas éticos más graves, dilemas éticos más graves, lo que tenemos que hacer es identificar el problema, los actores que están allí en el problema, definir objetivos y alternativas, sopesar beneficios y riesgos y elegir la opción más adecuada. En este caso, el trabajo en equipo es muy importante. Cuando estamos frente a un dilema ético en la atención obstétrica, tenemos que valernos de una segunda opinión. Tenemos que valernos del equipo multidisciplinario. Tenemos que pedir la reflexión del grupo para que nuestra paciente sea la beneficiada. Acuérdense que siempre es lo que debemos buscar, el beneficio del paciente. La relación clínica obstétrica y a los aspectos bioéticos. ¿Qué aspectos bioéticos se tocan también en obstetricia? El consentimiento informado y la autonomía de la paciente. Acuérdense que la autonomía es el respeto a la persona, ¿no? Es fundamental en medicina y por supuesto en obstetricia. Son decisiones éticas sobre el tratamiento y la atención centrada en el paciente. Los pacientes tienen derecho a tomar decisiones informadas y voluntarias sobre su tratamiento. El consentimiento es un proceso de comunicación entre el profesional sanitario y el paciente. ¿Por qué hago este énfasis? Porque el consentimiento informado es un proceso. La firma del formulario, del formato, es el final. Es el profesional responsable de la atención o del procedimiento quien tiene que entregar la información clara, sencilla
entendible y solicitar que nuestro paciente nos manifieste si nos ha entendido o no nos ha entendido. Por eso se dice consentimiento informado. La información la damos nosotros. Las preguntas las hace el paciente, las respuestas las damos nosotros. Y cuando ya hemos conseguido que él nos entienda lo que va a ocurrir, las repercusiones que van a haber, recién podemos pedirle que nos firme el formato. Por eso se habla de un proceso de consentimiento informado, porque él está en todo su derecho, como lo decíamos más adelante, de decir sí o no quiero participar del procedimiento. ¿De acuerdo? Bien. Otro enfoque bioético es la confidencialidad y el manejo de la información sensible. Todo esto está dentro de la integridad profesional y dentro de los principios bioéticos. Solamente lo estamos desagregando. ¿Ya? La confidencialidad es la garantía de que la información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. Así es. Es el secreto profesional, la reserva que tenemos que tener nosotros de los datos que hemos obtenido a través de la atención, ya sea en consulta externa o en hospitalización, o tal vez también en emergencia, ¿no? Vamos a conseguir algunos datos muy sensibles, ¿no? Muy personales de nuestro paciente y del que no podemos hacer ningún comentario. Ningún comentario. Muy bien. Y aparece otro aspecto ético que es la comunicación clínica respetuosa y no discriminatoria. Esto es muy importante, como todo lo que se ha dicho hasta ahora. La comunicación respetuosa es una necesidad en los equipos de salud. Es una necesidad, comunicación. Nos falta mucha comunicación. Es una habilidad. Es una competencia. Implementar estas estrategias fortalece las relaciones internas y también mejora la experiencia del paciente. Aquí me detengo para decir por qué. Las relaciones internas, las relaciones interpersonales con nuestros colegas, con el personal técnico, con el personal médico, con todos los del equipo de salud, debe ser fluida, debe ser alturada, debe manejarse con mucho respeto y evitar hacer comentarios frente al paciente. Evitar esos roces frente al paciente. Porque cuando él salga de la atención, él va a comentar que percibió ese desacuerdo y su experiencia va a ser negativa. Acuérdense que nuestro paciente viene con una expectativa de su hogar. Viene esperando recibir una bonita atención, una buena atención. Y si nosotros, por más técnica que tengamos, por más conocimiento del que hagamos mérito, no manejamos estas relaciones interpersonales, vamos a crear una insatisfacción a nuestro paciente. Si lo hacemos bien, vamos a crear un entorno más colaborativo y efectivo. Por supuesto, la integridad profesional genera ese ambiente, ese clima organizacional favorable para nuestras instituciones. Tenemos, ya saben ustedes, muchas quejas de nuestras instancias hospitalarias, de nuestros servicios de salud. Y es porque desconocemos estas cosas. Pensamos que como ya lo sabemos todo, no lo hacemos a como creemos. Y nada más. Bien. Cuando aparece la justicia, la equidad y el acceso a la atención obstétrica, estamos hablando de algo más macro, de algo más grande. Significa garantizar que todas las mujeres, sin importar su origen, condición socioeconómica o discapacidad, reciban una atención materna digna, respetuosa y de calidad, libre de discriminación y violencia. Violencia. No me olvido de esta palabrita. Después le voy a decir por qué.
con una información y consentimiento informado para reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles. Un reto que implica superar barreras sistémicas y sociales para asegurar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud reproductiva y perinatal. Regreso a lo dicho. ¿Por qué hice énfasis en violencia? Se habla mucho de la violencia obstétrica ahora, en nuestros días. Hay estudios que hablan de la violencia obstétrica. Es una pena que en un ambiente de empatía, porque eso es lo que dijimos al inicio, que debemos mostrar en nuestra paciente, porque ellas nos están entregando su vida, su confianza, y nosotros la vamos a agredir dándole una atención de mala calidad, sin calidad, una atención irrespetuosa. La vamos a discriminar porque viene con polleras, la vamos a discriminar porque es migrante. No le vamos a decir lo que le vamos a hacer, no le vamos a informar lo que ella tiene. Entonces hablamos de la accesibilidad también. Y ya sabemos nosotros que existen diferentes tipos de accesibilidad, ¿no? Desde la accesibilidad geográfica, que es cuánto se demora nuestra gestante para venir desde su casa hasta el servicio de salud, incrementando la demora en la atención. Acuérdense que también, así como existen 4 inaccesibilidades, existen 4 demoras en la atención. La accesibilidad económica, que es no tener un seguro integral o no contar con los recursos suficientes para ser trasladado. La accesibilidad cultural, que es las creencias que ellos traen, la diferente forma, la diferente cosmovisión que ellos tienen del mundo y del nacimiento y del parto. Todo lo que debe ser respetado por nosotros. Y en eso radica la calidad de los servicios. La calidad del servicio obstétrico debe garantizarse con esta justicia y equidad. La equidad en la atención va a evitar sesgos. La ausencia de diferencias evitables, injustas, remediables entre grupos de personas debido a circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas. Ya lo hemos dicho y lo hemos adelantado. Y también habla de la responsabilidad social y los recursos limitados. Y aquí es donde se agranda el tema, en donde aparecen nuevos actores sociales. La responsabilidad social en salud nos cuestiona fundamentalmente sobre las desigualdades sociales, medioambientales y sus consecuencias sobre la mortalidad y la morbilidad. La distribución de los recursos, la gestión en salud, la improvisación, la imprevisión. Hace poco hemos asistido a algunos anuncios en redes en donde decía que habían servicios en donde no se había programado el reemplazo de personal contratado. Habían servicios en donde no tenían jefe, tenían encargaturas. Todo esto es gestión en salud. Todo esto está en manos de los gobiernos regionales. Todo esto está en manos del Estado, del Ministerio de Salud. Pero nosotros, los de abajo, tenemos que dar muestra de que algo está andando mal, de que algo no se está viendo, no se está haciendo. Y por eso estamos incrementando la demora, ¿no? La demora en la atención, que comienza con la identificación del riesgo, el traslado de la paciente, la recepción del paciente,
la atención oportuna del paciente, la aplicación del tratamiento según guías y protocolos, la existencia de un stock de emergencia. No puede ser que llegue una paciente convulsionando y no tengamos para darle, según la guía de atención que tenemos nosotros. Cuando ustedes estén en servicio, para los que recién van a pasar a Serum, cuando ustedes estén en servicio van a encontrar que existen ya claves de atención para cada una de estas cosas. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es ponerlo en práctica, no descuidarlo. Tenemos que ser transparentes y en eso está la integridad. Tenemos que ser responsables. Tenemos que ser proactivos. O sea, no esperar que el jefe nos diga cómo está su clave azul, cómo está su clave amarilla, cómo está su clave roja. Y ya renovó usted su material, ya renovó usted sus insumos. No, nosotros debemos estar permanentemente revisando. Existen una serie de mecanismos para los cuales nosotros podemos favorecer a la disminución de la mortalidad y la muerte. Aquí aparece un nuevo capítulo. Digo capítulo porque les confieso que cada uno de estos ítems que he incorporado son un capítulo de la bioética, un capítulo de la formación en bioética. La investigación y prácticas basadas en evidencia en obstetricia. El PB en obstetricia es un enfoque clave que integra la mejor evidencia científica, la experiencia clínica del profesional y las preferencias del paciente para tomar decisiones y cuidar, buscando mejorar resultados en salud materna y neonatal, reducir riesgos y optimizar la atención al parto y el posparto, mediante la aplicación rigurosa de estudios y guías clínicas actualizados. Lo vengo repitiendo por enésima vez. No actuamos de voluntad, no actuamos de rutina, no actuamos porque se nos ocurre. Existe una guía y esa guía es producto de una investigación. Esas guías que aparecen en nuestros servicios, esas cartillas que están pegadas en las paredes, esos manuales que tenemos en los servicios, son productos de investigación. Son personas que se han dedicado a estudiar casos, la ocurrencia de casos, como lo vamos a ver luego, hacer el análisis de casos, hacer la investigación de la mortalidad materna. ¿Por qué ocurre una mortalidad materna? ¿Dónde estuvo ya la falla de atención? ¿Qué fue lo que no se cumplió a tiempo? Y eso está basado en investigaciones, ¿no? Y las prácticas están basadas en evidencia. Entonces hablamos de la integridad en la investigación y la publicación. Esta parte de la investigación es fundamental para garantizar la ética. Seguimos enfatizando en la ética. Honestidad y fiabilidad de los conocimientos sobre la salud materna y perinatal, abarcando la conducta responsable desde la propuesta hasta la difusión de resultados, incluyendo el consentimiento informado, la transparencia y la prevención de malas prácticas como el plagio o la falsificación. La investigación en salud la monitorea el Instituto Nacional de Salud y ellos cada año hacen una revisión del manual. Y aquí las malas prácticas como el plagio o la falsificación es cuando nosotros decimos que hemos hecho una investigación y lo que hemos hecho es copiarle a otro. Cuando inventamos resultados que nunca obtuvimos. Eso es antiético. Esa es falta de integridad profesional. La investigación que exige mayor cuidado, mayor esmero y transparencia son los ensayos clínicos. Acuérdense que durante la pandemia
A muchas personas se le incluyó en el uso de determinadas vacunas a la espera de que se obtengan resultados exitosos. Pero los ensayos clínicos tienen fases, una primera fase, una segunda fase, una tercera fase, y duran tiempo, no son de hoy día para mañana. Y no puede decir, no, ya superó la segunda fase y ya lo podemos usar porque los resultados son óptimos. Por favor, ahí tenemos que ser muy rigurosos. Por eso se habla del consentimiento, ¿no? Y más abajo vamos a enfatizar la protección de participantes y el consentimiento. La participación de una persona en la investigación está centrada precisamente en el consentimiento informado y la minimización de riesgos físicos, psicológicos y sociales. Aquí, al igual que el consentimiento informado en la clínica, en la investigación debe ser mucho más rigurosa. Si ustedes supieran cuánto se ha escrito sobre consentimiento informado en investigación, cuánto nos han hecho leer en los comités de bioética a la que tuve la suerte de participar el año pasado, en el diplomado de comités de bioética. Diferentes mecanismos para el consentimiento informado. Informar al futuro participante, ¿no?, al informante, sobre lo que vamos a hacer y que de ello le puede acarrear algún daño físico o psicológico o social. Y cuánto tenemos que hacer para minimizar estos riesgos. El respeto a la privacidad y confidencialidad, igualmente. Si está participando de un ensayo clínico, todos los datos que se obtengan de esa persona son privados, no pueden publicarse ni divulgarse. Están en manos de un comité, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y la dignidad y el bienestar del individuo deben estar por encima de los intereses de la investigación, porque en un ensayo participa una persona, no son animales de laboratorio, son personas, y por lo tanto se debe cuidar mucho esta confidencialidad. Y se debe cuidar mucho que lo que obtengamos sea de beneficio para la sociedad. Las investigaciones en salud tienen una trascendencia social. Otra de las cosas que aparecen dentro de la bioética y la integridad profesional está la educación y desarrollo profesional continuo. Esta es la obligación que tenemos nosotros de continuar estudiando. Por eso estoy terminando el segundo doctorado. Bueno, es que para mí es un defecto, estudiar es un defecto. Bueno, la educación y desarrollo continuo, EDEC, en profesionales de salud es crucial para mantenerse al día de los avances médicos y tecnológicos, mejorando la calidad de atención al paciente, la competencia profesional y la adaptación a necesidades cambiantes, actualización constante, mejora la calidad asistencial, adaptación, innovación, todo basado en las investigaciones. Así es. El profesional está obligado a capacitarse permanentemente. No puede poner en riesgo la vida y la salud de la madre y del niño. Debe mejorar sus conocimientos para brindar una atención de calidad. Debe mejorar sus competencias clínicas, cognitivas, actitudinales. Las necesidades cambian, los riesgos cambian, las personas somos diferentes. Debemos estar en actualización constante. Recuerden que el conocimiento ahora tiene una brevísima vigencia.
Lo que ahorita estoy hablando, de pronto mañana alguien va a decir, pero ¿qué eso dijo la señora Almeida? Si eso ya no existe, eso ya no, ya pasó, ya es historia, ¿no? La innovación. Estamos innovando el tratamiento, la tecnología. Acuérdense que nuestra profesión nació en forma artesanal. Nosotros usábamos el pinar, la cinta métrica, el pelvímetro para nuestro examen clínico. Ahora todo eso está superado, porque ya usamos el ecógrafo, ya tenemos el monitor fetal para estar vigilando el bienestar fetal. Todas estas innovaciones deben ser de nuestro manejo, de nuestra práctica diaria. Y por supuesto, dentro de esta capacitación continua, tiene que estar la formación ética en obstetricia. Nuevamente repetimos los principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia, centrándose en la toma de decisiones complejas sobre la salud de la mujer y el feto. Nuevamente hablamos del consentimiento informado, hasta dilemas como la gestación subrogada. Cuando hablamos de gestación subrogada, estamos hablando del vientre de alquiler. Y aquí también podemos incluir la fertilización in vitro, ¿no? La reproducción asistida. Todos son temas de bioética. Todo eso son temas de bioética. Buscando equilibrar los derechos, necesidades y bienestar de todos los implicados, integrando marcos éticos y códigos deontológicos para una práctica profesional responsable y humanista. Ya vamos a ver más adelante, porque hablamos aquí de humanismo. Y también hablamos de la supervisión, evaluación y cultura de seguridad. La supervisión es un interés genuino de los profesionales de la salud, reducir daños al mínimo, mejorar resultados, optimizar la prestación de cuidados. Esto es lo que nosotros permanentemente debemos realizar. Por eso también vamos a encontrar más adelante que debemos formar los círculos de calidad. Debemos hacer análisis de casos. No podemos pasar por alto algo que ocurrió y que tuvo una gran repercusión en la mujer embarazada y en su niño. También existen los proyectos de calidad, ¿no?, que buscan mejores resultados. Entonces, estamos hablando por un lado de la atención clínica y por otro lado de la atención de calidad. En este acápite traemos la implementación de comités y mecanismos de vigilancia ética. En nuestros días, todos, así, TODOS, todos, los servicios asistenciales en salud y en salud obstétrica deben contar con los comités de vigilancia ética en salud. Protegen los derechos de pacientes y profesionales. Abordan dilemas, asegurando prácticas éticas. Los comités de ética asistencial, o SEAS, son grupos multidisciplinarios. O sea, no solo lo forman el profesional de obstetricia, incluye personal de salud de otras disciplinas, un abogado, por supuesto, porque tiene que traernos las cosas legales, normadas, un representante comunitario que también va a aportar muchísimo, y se revisan casos para orientar y promover la buena conducta profesional. Muchas veces encontramos que algunos daños obstétricos solamente se deben a una inconducta profesional, en donde se ha abolido la presencia de los códigos deontológicos
la normativa legal e internacional. Esto garantiza equidad, confidencialidad y dignidad en la atención obstétrica. Dignidad. Y esto se desagrega en dos cuestiones importantes: los comités de ética institucional y los comités de integridad. Miren qué maravilloso que exista todo esto, y ojalá se cumpliera al pie de la letra. Son órganos claves en la administración pública, gestión pública, para fomentar una cultura de transparencia, prevenir la corrupción y asegurar que los servidores públicos actúen con principios y valores, implementando códigos de conducta, capacitando, atendiendo denuncias y diseñando políticas para la rendición de cuentas, aunque en el primero se enfoca la ética interna y en el segundo es la gestión, como ya lo hemos mencionado, ¿no? La gestión íntegra y la lucha anticorrupción. Así es. Nosotros como actores directos del acto médico, del acto obstétrico, debemos ser vigilantes de esto, estar siempre pendientes de los presupuestos, estar siempre pendientes de los recursos, solicitar a las instancias inmediatas superiores cómo está el presupuesto, cómo está la ejecución de los presupuestos. Y esto se refuerza con los informes de incidentes y mejora continua, ¿no? Un informe de incidente y de mejora continua en salud obstétrica es un documento clave para optimizar la calidad y seguridad de la atención materna, identificando eventos adversos, analizándolos con metodologías sistemáticas, como por ejemplo el PDCA, que es la identificación del problema, la propuesta de acciones, la puesta en práctica y el análisis de los resultados, ¿no? Acciones correctivas y preventivas. Humanización, otra vez aparece la humanización. Protocolos y capacitación. Evaluando resultados para asegurar una atención centrada en la paciente y reducir riesgos. Acuérdense que nuestra atención está en nuestra paciente. Todo lo que nosotros queremos es que ella salga bien, que obtengamos una madre y niños sanos. Esta es nuestra meta final, para fomentar un ciclo virtuoso de aprendizaje y organización. Experiencias exitosas. Recuerden que nosotros tenemos revisiones trimestrales, evaluaciones trimestrales, anuales, en donde hay algunos servicios que son premiados, ¿no?, por haber tenido experiencias exitosas, ¿no?, por tener 0 mortalidad materna, por haber reducido la morbilidad materno-perinatal. Esto es el ciclo virtuoso. Si ocurre algo, un caso, no se debe volver a repetir. Si se comete una falta, el resultado debe ser la enseñanza de eso, el aprendizaje de eso. Y finalmente hablamos de los desafíos contemporáneos y escenarios prácticos. ¿Por qué? Porque, como dijimos al inicio, la bioética se alimenta cada día de lo que ocurre, de lo que surge, del avance de la ciencia, del avance de la tecnología, de las modificaciones del ambiente, de las modificaciones de los protocolos, ¿no? La realidad supera la ficción, así es. En el terreno de la bioética emergen problemas y situaciones dilemáticas que jamás se habían preludido con anterioridad, así es. Pero que exige una respuesta razonable, debidamente argumentada y sentada sobre criterios sólidos, así es. Nosotros no podemos dar respuesta a un evento de forma rápida, de forma trivial. Tiene que ser concienzuda, tiene que ser analizada, tiene que haber propuestas convincentes en base a investigaciones. Debates de ética clínica se ubican dentro del campo de la bioética. O sea, la bioética en general
incorpora la bioética clínica, así es, ¿no? Pero también la bioética atañe el cuidado de los animales y las plantas. Por eso les decía la carátula de la primera diapositiva, ¿no? Habíamos incluido esa carátula porque está ampliando el concepto de bioética. Bios es vida, entonces la vida no solamente de las personas. O la sensibilidad ecoética, o sea, del ecosistema. La cultura del agua, la distribución de los recursos energéticos globales, el crecimiento demográfico, aunque esto hay que ponerlo entre comillas, subrayado en mayúscula y en negrita. Las vidas desperdiciadas, acá, los años de vida desperdiciadas por discapacidad, por muerte prematura, eso es salud pública. Distribución justa de los recursos, ya lo venimos repitiendo también, distribución justa de los recursos. Ética de la gestión del agua, lo que se llama la huella hídrica. ¿Cómo está nuestra huella hídrica? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de cerrar la llave de nuestro grifo? ¿Cuántas veces hemos dejado correr el agua sin percatarnos de que se estaba desperdiciando? ¿Han medido ustedes su huella hídrica? Mídala, por favor. ¿Cuánta agua están desperdiciando a diario? Ecoética y bioética. Espacios de intersección, donde se cruza la ética con los ecosistemas, ¿no? El derecho de los seres no humanos, es decir, estamos hablando de los seres inferiores, ¿no? Las mascotas, por ejemplo. Las fronteras entre lo humano y lo técnico, lo que estamos viviendo actualmente, la inteligencia artificial. La ética gerontológica, cómo estamos tratando a nuestros ancianos, cómo estamos relegando su posición en la sociedad. La administración pública del cuidado. El advenimiento de una nueva utopía. Esta nueva utopía a la que debemos temer. El transhumanismo. El año pasado asistí a una charla, a una conferencia sobre transhumanismo. Es decir, personas sanas que deciden amputarse una pierna para insertarse un ortopédico, para correr mejor, para llegar a campeonar. Eso es transhumanismo. Dios. El debate eugenésico liberal, lo que hablábamos de la bioética global, ¿no? Muy bien, y esto se desagrega en los dilemas frente a intervenciones obstétricas. Siempre en torno al conflicto entre la autonomía de la mujer y el bienestar del feto. Salud pública, abarcando decisiones sobre aborto, autonomía versus vida, intervenciones innecesarias, beneficencia versus no maleficencia, confidencialidad versus prevención de daños. Ejemplo, enfermedades infecciosas. Tecnologías reproductivas como la gestación subrogada de la que ya hemos hablado. Las tecnologías reproductivas, que es la reproducción asistida, ¿no? La reproducción in vitro, la fertilización in vitro. Todo esto es el campo de la bioética en obstetricia. Finalmente, hablamos de la tecnología de datos y consentimiento en obstetricia. La tecnología de datos surge para satisfacer necesidades de la población. Es necesario que los servicios de salud utilicen tecnologías apropiadas. Acuérdense que nosotros, bueno, ustedes no, la que habla, nació con la historia clínica de papel, a la que nosotros llamábamos documento legal y a la que solo accedían los profesionales, en donde se guardaba como una reliquia el secreto profesional, los datos del paciente. ¿Qué ocurre ahora cuando aparece la historia clínica electrónica? ¿Quién garantiza que, si no un hacker, disculpe que use ese término, pero estamos hablando de hackeo, puede ingresar a la base de datos de un hospital y sustraer datos sensibles de los pacientes?
información confidencial. De tal manera que el consentimiento para el uso de datos electrónicos también tiene que ser reglamentado. Tiene que ser puesto sobre el tapete, porque hasta hace poco nada estaba legislado en informática, en inteligencia artificial. Ya están surgiendo la reglamentación y esperemos que, así como la atención estética ha evolucionado desde sus orígenes, desde que fue artesanal hasta convertirse ahora en de alta tecnología, también a la par vaya creciendo la normativa bioética en salud y sobre todo en salud obstétrica. Concluimos diciendo que la práctica obstétrica va de la mano con los principios éticos y deontológicos, que los profesionales de obstetricia estamos obligados a actualizarnos y a poner en práctica lo estudiado. La única forma de darle valor a lo que estudiamos es ponerlo en práctica. Y por eso agradecí inicialmente a la doctora Yanina por haberme invitado. Todo lo que he estudiado y se lo estoy poniendo a disposición de ustedes está recién obteniendo un valor. Gracias. Entonces, Abel, en el año 2000, en su libro de bioética, decía: lo que al principio fue un diálogo interdisciplinario entre científicos y teólogos, se ha convertido con el tiempo en una disciplina, en una materia opcional en programas universitarios, en una ética aplicada o en un tratado para exponer. Pero la bioética, como subraya Abel, es ante todo un diálogo interdisciplinario. Ese concepto hay que guardarlo ya, un diálogo interdisciplinario, que tiene como finalidad esclarecer los problemas y hallar soluciones viables y razonables a los problemas de gestión y de administración de la vida de todas sus distintas formas y fases de desarrollo. Muchas gracias por su gentil atención y estoy a disposición de una próxima invitación. Buenas tardes.